Nuevas características de Haspel SAE 7.0. Es imposible hablar de SAE sin mencionar el anexo 20 y el XML 3.3. Seguramente ya han oído hablar de él. Implica muchos cambios y por ello nace SAE 7. Vamos a hablar de los antecedentes del anexo 20 y el XML versión 3.3, de los parámetros, los catálogos y las operaciones generales dentro del sistema, cosas que cambian, cosas nuevas. Vamos a hablar del complemento de recepción de pagos y de la cancelación de CFDIs. Todo dentro del sistema Haspel SAE 7.0. Bueno, primero, SAE 7.0 se crea, nace a través de la evolución de la tecnología. Lo que ustedes van a ver es una navegabilidad mucho mayor, mucho más fácil. Se integran los menús de una forma diferente a como estábamos acostumbrados en las versiones anteriores, pero esto permite el cambio, una navegabilidad mucho mejor. Nos va a permitir encontrar las diferentes opciones del sistema de forma muy rápida. Así es que SAE 7 obedece a una evolución de la tecnología. También a requerimientos del usuario, ciertas solicitudes que nos han hecho los usuarios de la versión 5, de la versión 6, en donde nos piden que el sistema tenga nuevas funcionalidades, que se comporte de otra manera o que recupere funcionalidades perdidas. Entonces ustedes van a encontrar dentro del SAE 7 algunos de esos cambios. La homologación de las interfaces. Bueno, si ustedes usan el sistema Haspel Banco versión 4.0, se habrán dado cuenta de que los menús y la navegación cambió. Entonces, lo que se pretende con esta nueva versión del sistema Haspel SAE 7.0 es precisamente homologar la navegación, la forma de uso del sistema con las nuevas tecnologías y las nuevas interfaces entre los sistemas. Ustedes se van a dar cuenta que también en el sistema Haspel COI 8.0, que se lanzará próximamente, ya integra esa nueva interfaz, esa nueva manera de operar el sistema. También la constante búsqueda de simplificar la operación. Bueno, obviamente los sistemas evolucionan. SAE 7.0 está integrando una forma más sencilla de operar las diferentes opciones del sistema. Y ustedes lo van a ver, aun cuando al principio ustedes pudieran notar, de alguna manera, pudieran notar que no es así, es que cambió y ahora ya no encuentro la información, ya no están los menús como estaban, ahora me cuesta trabajo encontrarlos. Muy rápidamente se van a acostumbrar a la nueva interfaz y estamos seguros de que se va a simplificar la manera en que operan. Ahora tienen un listón en donde cada menú agrupa los diferentes iconos de las opciones de ese menú, y dentro de los propios iconos hay a su vez submenús que me dan rápidamente acceso a la información. Adicionalmente a eso tenemos por ahí una barra de búsqueda que les voy a mostrar, en donde puedo localizar prácticamente cualquier opción del sistema en un teclear rápido. Finalmente, y no podemos dejarlo fuera, nuestro socio mayoritario, ¿sí? El SAT, ese socio mayoritario, pues tiene nuevos requerimientos, los requerimientos expresados en el anexo 20, que ya muchos de ustedes conocerán. Algunos otros pues, les recomiendo que se empapen de esta información, que es importante conocerla a detalle. Esos requerimientos de nuestro socio pues nos piden una nueva versión del sistema. Por eso aparece Haspel SAE. Vamos a ver algunas de las nuevas características del sistema. De entrada tenemos allá abajo en el sistema tenemos una barra de búsqueda que me permite teclear prácticamente cualquier palabra que yo quiera que haga referencia a algo algo del sistema, y me lo va a encontrar rápidamente. Les voy a mostrar. Vamos a verlo en vivo. Aquí tenemos nuestro sistema SAE. No importa en dónde estemos, si estamos en compras o en inventarios o en clientes, no importa si tenemos abierta la ventana de clientes, siempre voy a tener disponible aquí abajo la ventana de búsqueda. Entonces aquí puedo teclear, por ejemplo, moneda, y automáticamente el sistema me despliega esta caja con las diferentes opciones.
Yo, con respecto a la palabra moneda, tengo el alta de monedas y tengo la consulta de monedas. Entonces, haciendo un clic aquí, el sistema me va a abrir, automáticamente me abre la ventana de monedas, ya me lleva ahí de forma automática. Si nos damos cuenta, entonces, tenemos información prácticamente en el instante. Si yo aquí le digo factura, el sistema me va a traer más de una opción. Me dice desbloqueo de documentos, que está relacionado con la factura. Me trae la parte de la consulta de facturas, me trae el alta de facturas, el reporte de facturas, los pagos, y etcétera, etcétera. Cualquiera de estas opciones, yo hago un clic aquí y el sistema me va a abrir la ventana correspondiente. Ahí estoy ya agregando una factura. O sea, me está llevando al alta de facturas. Entonces, este sistema de búsqueda pues agiliza mucho el proceso para el usuario nuevo. Yo aquí le digo lo que sea, le digo cuentas por cobrar y ya voy a tener toda la información relacionada con cuentas por cobrar. Le digo en particular antigüedad y entonces voy a ver antigüedad de saldos, ya sea de proveedores o de clientes, y ahí lo tengo. Bien. Otro cambio importante, sustancial, y que finalmente le pega a la tecnología, es la parte del manejo de perfiles. Recordarán ustedes que en diferentes ocasiones hemos platicado de saca a los usuarios para que podamos hacer la edición de los perfiles. Esto ya no será necesario con la nueva tecnología implementada en los perfiles de usuario del SAE 7. Ahora ustedes podrán editar los perfiles, agregar usuarios, eliminar usuarios, bloquear usuarios temporalmente, aun cuando los mismos usuarios estén usando los sistemas, sin importar de qué sistema estemos hablando. ¿Por qué? Se mudó la tecnología de los perfiles de la base de datos BDI SAN, se mudó a lo que es ahora Firebird. Con Firebird lo que voy a poder hacer es interactuar con la base de datos de perfiles en línea, sin importar si los usuarios están o no dentro del sistema. Además, la interfaz ahora es gráfica, puedo tener una vista una vista de lista, o puedo ver la lista de los usuarios en estas tarjetas para poder ver toda la información de una sola vez. Otro cambio es la manera en que el sistema agrupa los menús. Ahora vemos que tenemos los mismos menús que antes: ventas, clientes, inventarios, compras, proveedores, estadísticas, procesos. Sin embargo, al hacer clic en ellos, en lugar de desplegarse una lista de opciones, ahora se presenta un listón con las diferentes opciones de manera gráfica. Esto se convierte en una manera más fácil y más sencilla de encontrar las diferentes opciones del sistema, todas agrupadas y alineadas de forma muy sencilla. Vamos a verlo en vivo. Aquí tenemos, por ejemplo, clientes. Si yo quiero entrar a los clientes, hago un clic acá y veo los clientes. Sin embargo, dentro de clientes también tengo otras opciones, como directamente el alta. O sea, no tengo que entrar al catálogo para hacer el alta de un cliente. Me voy directamente a alta y me abre la ventana para dar de alta al cliente. Una vez que concluyo con la ventana, ya desaparece la ventana y no estoy en consulta de clientes. Si quiero consultar clientes, pues puedo ir a la consulta de los clientes y ahí tengo la lista. Es lo mismo en el caso de facturas, por ejemplo. Aquí dentro de facturas tengo el alta de facturas, la consulta de facturas y los reportes más comunes para cada uno de ellos. En el caso de políticas tengo opciones, en el caso de vendedores no tengo opciones. Vendedores voy directamente a ventas. Ahora ya no puedo ver las monedas aquí. Antes tenía yo el catálogo de monedas, lo tenía yo dentro de ventas. Tampoco lo puedo ver acá. Bueno, como no sé dónde verlo, vamos a usar lo que ya les mostré. Oprimo moneda, le digo que quiero el catálogo de monedas y me trae las monedas. Puedo descubrir con el tiempo que las monedas ahora las tengo aquí dentro de herramientas, en procesos. Aquí tengo el catálogo de monedas. Pero eso me voy acostumbrando poco a poco a esa nueva interfaz. Por eso les mencionaba yo que, si bien es un cambio importante, es cuestión nada más de práctica, de uso, que yo me acostumbre y veré que es mucho más sencillo la operación. Otra ventaja, otra bondad es que este menú es colapsable. Yo, por ejemplo, si estoy viendo los datos de las facturas y si tuviera yo demasiadas facturas,
si tuviera yo demasiadas, y a mí me estorba en un momento dado esto, puedo colapsarlo y entonces voy a poder ver más información al mismo tiempo. Esto me agranda el espacio disponible para que me despliegue información en el sistema, lo cual es bueno. Continuando, vamos a ver ahora inevitablemente lo que es el anexo 20 y el XML versión 3.3. Entiendo perfectamente bien que ustedes pretenden conocer las nuevas capacidades y características del sistema ASPEL SAE 7, pero necesito hablar forzosamente del anexo 20 y el XML para entender por qué los nuevos catálogos, por qué los nuevos parámetros y por qué la nueva manera de operar. Muy brevemente voy a explicarles que el anexo 20 implica muchas cosas, entre otras, como ustedes ya saben, los tipos de comprobantes ya no solo serán ingreso, egreso y traslado, ya algunos de ustedes están operando el sistema ASPEL-NOI, están emitiendo sus comprobantes de nómina con el complemento versión 1.2, eso ya se está manejando actualmente, lo tienen aquí, y adicionalmente a eso, el anexo 20 ahora solicita un nuevo comprobante, que es el comprobante de pagos. Ese comprobante de pagos se tiene que implementar, tengo que emitir un comprobante fiscal digital en ciertas circunstancias para cuando me paguen, cuando tenga yo un ingreso. Entonces, definitivamente necesitamos implementar dentro del sistema SAE y cualquier otro sistema que tenga un registro de pagos, necesitamos implementar las nuevas disposiciones del anexo 20. Con las especificaciones del XML versión 3.3. Se incorporan 17 nuevos catálogos para la estandarización de datos. Muy brevemente explicaré que la información que se requería de un cliente pudiera incorporar su RFC, el nombre del cliente completo, pudiera incorporar el RFC, pudiera incorporar también información relacionada con el código postal, su domicilio, etc. Bueno, para efectos de homologar la forma en que el usuario registra la información de un cliente, se incorporó un catálogo en donde ya hay ahora dentro del sistema un catálogo expedido por el SAT dentro de las reglas de operación, en donde ese catálogo incluye todos los códigos postales de todas las regiones del país. Y tendré que utilizar para efectos de identificar a un cliente el código postal que le corresponde, de acuerdo a cómo está inscrito en el registro de contribuyentes. Así como eso, tenemos un catálogo de aduana, otro catálogo de productos y servicios. Aquí quiero llamar su atención al tema de que sí, el SAT, para 52.400 y pico de productos y servicios, tiene ahora un código que se tiene que adjuntar a cada uno de los productos o servicios que yo esté manejando. Esto no implica que cambie yo la clave de mi producto, sino que tengo que adjuntar una clave adicional. Quiero mostrárselos muy brevemente. Voy a mostrarles a ustedes ese catálogo. Esto es información pública que ustedes pueden descargar de la página del SAT. Si ustedes buscan anexo 20, en una de las primeras entradas que les da como opción el SAT, van a encontrar toda la documentación relacionada y ahí busquen el archivo, se llama catcfdi.xls. Aquí viene todos los catálogos. Les decía yo que había un catálogo de aduanas. Ahora, cuando yo registre un pedimento, no voy a decirle el Ciudad Juárez, o sea, el puerto de internación de Ciudad Juárez o la aduana Ciudad Juárez. Yo le voy a decir que es el número 7. Voy a elegir dentro del catálogo un número y entonces con eso estaré especificando que se trata de Ciudad del Carmen o Ciudad Juárez o Agua Prieta o donde sea la aduana. En el caso de los productos, cabe mencionar que este catálogo, si ustedes se dan cuenta aquí, tengo información, este es el registro 48234, y si me sigo hasta el final, voy a ver que son 52.844 diferentes productos y servicios que tienen una clave única. O sea, aquí estamos hablando de la clave
Cada uno de estos, si estamos hablando de un galpón de almacenaje, estamos hablando de este producto. Si estamos hablando de una bodega, es este producto. Y si buscamos información, por ejemplo, vamos a decirle que busque pintura, pues nos vamos a encontrar con que hay infinidad de registros, sistemas de pintura, vamos a ver caseta de reparación de pintura, hornos para pintura, ingeniería y disposición de la planta de pintura, sistemas de pintura llave en mano, y como eso puedo encontrar más abajo en los 40.000 por aquí ya precisamente información respecto a las pinturas, diferentes pinturas. Vamos a ver, por aquí las tenía yo. Uy, ya me perdí. A ver, déjenme cerrar. Voy a volver a abrir y me lo va a abrir precisamente ahí. Es que buscar es complicado, encontrar los productos es complicado. Okay, aquí tengo, por ejemplo, pinturas. Tengo pintura témpera líquida tradicional, pintura témpera en polvo, lavable. Tengo pintura líquida para cuerpo, pintura de marcador para cuerpo, pintura para tatuaje, pintura dactilar, pintura acrílica, pinturas o medios al óleo. Entonces, dependiendo de lo que ustedes comercialicen, van a tener que, sin cambiar la clave que ustedes usan, asignarle un código respecto del SAT. Esto, si lo vemos dentro del sistema, aquí en el catálogo de productos, dentro de mis productos, van a ver que cualquiera de estos productos pues va a tener que registrar aquí en la parte de fiscales una clave del SAT. Bien, no voy a cambiar mi clave, esa la voy a seguir usando. Si tengo claves alternas las puedo seguir utilizando, pero tengo que asignarle a cada producto o servicio la clave que le corresponda al contenido del archivo que les enseñé. Bien. Tengo también una clave de unidad. Esto quiere decir que ahora ya la unidad pieza, la unidad metro, la unidad litro, ya no voy a especificarla de manera libre. Ahora tengo que utilizar precisamente las que aparecen en el catálogo. Aquí tengo unidad de medida. Aquí me doy cuenta que, por ejemplo, para el kilogramo tengo que utilizar KGM. Para pieza tengo que utilizar H87. Y si buscamos metro, tiene que ser MTR. Y tengo que utilizar la clave dependiendo de la unidad que se utilice. Cabe mencionar que estas claves, si se dan cuenta, son muchísimas. Estas claves obedecen a un catálogo internacional de identificación, donde el SAT está pretendiendo homologar el registro de información para efectos de intercambiar información de manera internacional. Tengo también un catálogo de códigos postales que está homologado con el Servicio Postal Mexicano. Tengo un catálogo de formas de pago, de impuestos, métodos de pago, monedas, números de pedimento, país, patente aduanal, régimen fiscal, tasa o cuota, tipo de comprobante, tipo de factor, tipo de relación y el uso que se le va a dar al CFDI. Son 17 catálogos que se tienen que incorporar ahora dentro del sistema SAE para efectos de poder cumplir con los requerimientos fiscales vigentes. Adicionalmente al hecho de que se incorporen los catálogos, también se incluye un patrón de 16 atributos para delimitar el registro de valores. Esto quiere decir, no puedo capturar información de manera abierta, como yo quiera, utilizando los signos, letras, números, o guiones, o puntos, o asteriscos, como yo quiera. No, hay ciertos atributos que deben de tener los campos. Les voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo de esos atributos. Hablemos, por ejemplo, de... Estamos clave... Denme un segundo, ahora encuentro uno de ellos. Por ejemplo, en este caso. En el caso de la forma de pago, yo tengo que especificar, por ejemplo, si es un cheque. Si es un cheque va a tener la clave 2. Pero se requiere, por ejemplo, que para efectos de la cuenta del ordenante, o sea, quien emitió el cheque, el número de la cuenta va a poder ser solo números de entre el 0 y el 9, no va a poder contener letras del número de cuenta, y la longitud va a poder ser de 11 caracteres. Existe esta opción o la opción de 18 caracteres. Esto es en el caso de la cuenta ordenante para efecto de un cheque nominativo. En el caso de un movimiento, por ejemplo, con monedero electrónico, si yo distingo como forma de pago un monedero electrónico, entonces tengo que especificar un número de cuenta.
Y ese número de cuenta tiene que cumplir con estos atributos de validación. Puede ser numérico del 0 al 9, con una longitud de entre 10 y 11 caracteres. Puede ser también del 0 al 9, puros números, con una longitud entre 15 y 16 caracteres. Puede tener también puede ser numérico del 0 al 9 con una longitud de 18. O sea, mi número de monedero electrónico puede ser de 10 a 11, de 15 a 16 o hasta 18 caracteres para claves que sean o números de cuenta que sean numéricas. Si fuera alfanumérica, puedo utilizar de la A a la Z, del 0 al 9 y con un guión bajo, y puede tener ese número de cuenta puede tener de 10 o hasta 50 caracteres. Si es en el caso de letras y números. O puede ser, como ya se mencionaba, números nada más. Ah, no, perdón, es hasta acá nada más. Ahí está. Entonces, esas reglas de validación se aplican para todo. En el caso de una tarjeta de débito, no puede ser de otra manera más que de 16 dígitos y tienen que ser puros números, no puede haber letras. En el caso de tarjetas de servicios puede ser entre 0 y 9, pero puede tener entre 15 y 16 caracteres. Entonces, estas reglas de validación son reglas que se están implementando como parte de lo que se tiene que validar y lo que se tiene que reflejar para cumplir con los requerimientos del anexo 20. Obviamente, la verificación del RFC, o sea, esto es, ya no puedo emitir comprobantes fiscales digitales para contribuyentes cuyo RFC no está vigente. No se permiten valores negativos ni conceptos con valor cero en mis comprobantes fiscales digitales. O sea que olvídense de emitir comprobantes fiscales digitales que en alguna de las partidas tuviera un monto negativo o un monto en cero. Ejemplo, te vendo una caja de pañales y te regalo una caja de pañuelos. Y entonces, para efectos de facturación, pues te estoy facturando una caja de pañales con el valor que tenga en el mercado y luego la caja de pañuelos en ceros. Ya no puedo hacerlo. Tengo que buscar un mecanismo diferente de logística para efectos de entregar esos productos que van a ir con un importe cero. Por otro lado, los importes negativos. Era muy común que se emitía una factura por un anticipo, se le facturaba al cliente el anticipo porque él quería tener ya el comprobante del egreso, se lo entregábamos, ya tenía él el documento y luego cuando yo le facturaba los bienes que estaba enajenando, tenía yo la obligación o la estrategia de colocar las partidas dentro de la factura que amparaban los productos que le estaba yo entregando y luego le ponía yo una partida final en donde le ponía yo menos un anticipo por el importe de menos 20,000 pesos, por decir algo, lo que ya había yo facturado anteriormente. Ese tipo de estrategias desaparecen, ya no son válidas. ¿Por qué? Porque no voy a poder timbrar el comprobante fiscal digital si tiene una cantidad negativa. Otra disposición, se requiere confirmación cuando los importes de los comprobantes emitidos sean altos y los tipos de cambio o los tipos de cambio fuera de un rango establecido por la autoridad. Les puedo explicar que para un comprobante fiscal digital por un importe mayor a 20 millones de pesos, se tendrá que pedir la autorización al PAC que va a timbrar ese comprobante. En caso de que yo esté utilizando tipos de cambio por ventas en diferentes monedas, voy a tener la restricción de que el tipo de cambio respecto de la fecha en que estoy emitiendo el documento tendrá que alinearse con el tipo de cambio vigente en esa fecha y no podrá variar en más o en menos del importe oficial que por el de una tasa que está especificada en el catálogo de monedas. O sea, quiere decir que los que iban a comprar vehículos, por ejemplo, los Mercedes-Benz, que se ofrecen con tipos de cambio de promoción, ahorita se puede comprar uno con tipo de cambio de 16 pesos el dólar, pues eso ya no se va a poder dar, porque al momento de facturar no voy a poder facturar con un tipo de cambio de 16 pesos. ¿Por qué? Porque facturo hoy y hoy el dólar está en 19.60. Entonces podré variar de esos 19.60, podré variar 19.54 o 19.72 a lo mejor, dentro del rango que está permitido en el catálogo publicado por el SAT, pero no me puedo ir más allá de ese rango. Adicionalmente a eso, la especificación del uso del comprobante que le dará el receptor. Bueno, pues ahora resulta ser que cuando alguien me compre
un producto o un servicio, me tiene que decir dentro del catálogo del SAT para qué va a utilizar el comprobante. Les muestro dentro de los catálogos el uso del comprobante, está aquí al final. Los usos que por el momento están definidos es para adquisición de mercancías, para devoluciones, descuentos o bonificaciones, como gasto general, para construcciones, como mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte, equipo de cómputo, como comunicaciones telefónicas, como comunicaciones satelitales, como donativo, como gasto funeral, como aportación voluntaria al SAR. O sea, hay una serie de usos posibles y tengo que preguntárselo al beneficiario de la factura, al enajenante de los bienes, porque si no, no puedo timbrar la factura. Normalmente pues se utilizará para adquisición de mercancías, ¿no? O tenemos por aquí una opción que deja abierto el SAT, utilizar por definir. En el caso de que sean para personas físicas, podré utilizarlo. En el caso de personas morales, no se podrá usar el por definir. O sea, por definir tengo forzosamente que utilizar alguno de los que está acá. Uno de estos es para personas morales, a fuerza. Entonces, son aspectos de obligatoriedad que conlleva el anexo 20 y el XML 3.3 y que finalmente eso implica pues echar a andar el sistema en versión 7, el SAE 7, pues con todos estos catálogos. Se deberá especificar por cada concepto del CFDI, o sea, cada partida del documento, el descuento y los impuestos aplicables desglosados. O sea, ya no es válido que ahora defina yo que el importe correspondiente al IVA de una partida es el 16% y entonces me calcule los 16 pesos. Ahora tengo que especificar con mucho más detalle eso. Por ejemplo, ahora en los impuestos, en cada partida tengo que poner la base de cálculo, qué impuesto es de la tabla de impuestos. Tengo que especificar qué tipo de factor de la tabla de tipos de factores, qué tipo de tasa o cuota es la que voy a usar del catálogo de tasas o cuotas y luego el importe correspondiente al impuesto. Esto obviamente lo va a hacer el sistema para ustedes, pero eso implica tener registrado dentro del sistema esos catálogos. Por eso es la necesidad de tener una nueva versión y por eso la presentación de las nuevas características del sistema ASPEL-SAE implica que les hable yo del anexo 20 y el XML 3.3. Adicionalmente a todo esto que les menciono, se incluyeron 46 reglas de validación para el registro de información. Hay reglas aritméticas, reglas de congruencia y reglas condicionales. Las aritméticas, por ejemplo, no van a permitir que se timbre un documento en donde el importe del IVA no corresponda a la base de cálculo. Si yo tengo una base de cálculo de 100 pesos y el IVA es del 16% y yo calculo un importe de 18 pesos, el sistema no me va a timbrar. O sea, los PACs se van a ver obligados a rechazar el documento porque el cálculo no está bien hecho. Esto entiendo que pues el sistema debiera hacerlo correctamente. Sí, ASPEL-SAE siempre lo ha hecho bien, pero tomen en cuenta que por disposiciones oficiales se tiene la apertura de que cualquiera pueda solicitar el timbrado de un documento siempre y cuando cumpla con ciertos requerimientos. Antes se podía timbrar un documento que un sistema calculaba mal los importes. Ahora ya no se va a poder hacer. Ahora ya hay reglas aritméticas para efectos de subtotales, tipos de cambio, importes, cálculos de redondeo, etc. Reglas de congruencia, o sea, reglas mediante las cuales el sistema o el PAC o el propio sistema ASPEL-SAE tienen que ver que los valores sean coherentes con la información que se está capturando. Entonces, coherencia en los descuentos, en los totales, en el tipo de factor, en el RFC del contribuyente y demás. No se va a permitir que se timbren documentos que no sean congruentes. Y reglas de condicionalidad, por ejemplo, no se va a poder timbrar un documento, en el caso de lo que ya platicamos, por más de 20 millones de pesos, si no se agrega una clave de autorización para hacerlo. Es el mismo caso en la variación de las monedas, cuando yo tenga un tipo de cambio diferente. Por el momento son las dos únicas reglas condicionales, pero pudiera haber en el futuro adicionales. Disminución del número de campos total obligatorios. Bueno, es dentro de todo el inconveniente que conlleva cumplir con los requisitos actuales,
cabe mencionar que se simplifican algunas cosas. Ahora ya el tema es los únicos datos definitivamente que van a ser validados, va a ser el RFC del emisor, el RFC del receptor y el código postal de ambos. De tal manera que con solo eso se va a identificar ya al contribuyente. Anteriormente tenía yo problemas por el tema de que el nombre no coincidía, la dirección no sabía yo si tenía que ponerle Boulevard o podía yo ponerle el Boulevard con abreviado o sin abreviación, en el tema del municipio. Ahora ya esa información no va a ser indispensable, ya no es obligatoria, ya puedo omitir todo eso con que ponga yo el RFC y el código postal, con eso ya tengo la información necesaria para poder timbrar. Entonces se eliminan en un total hasta 40 atributos diferentes que antes se validaban, ahora ya no se van a validar. Esto implica cambiar en SAE pues todo lo que aparece aquí, o sea, en el caso del emisor, estos datos, el régimen fiscal, ya hay un catálogo que tiene que aparecer dentro del sistema, también hay un catálogo de los códigos postales, porque ahora el lugar de emisión ya se va a validar a través del catálogo de códigos postales. El emisor tiene que tener especificadas sus cuentas de bancos, sus cuentas bancarizadas van a tener que estar especificadas para la emisión de comprobantes que se vayan a liquidar con transacciones bancarizadas. En el caso del receptor, pues es lo mismo, tengo su número de identificación fiscal, o sea que es en la parte de su RFC, tengo la forma de pago, el uso del CFDI, tengo la parte del número y registro de identificación fiscal, tengo las cuentas bancarias para la recepción de pagos. En el caso de receptores extranjeros, tendré que tener identificado también el país de residencia y su número de identificación, aunque sea extranjero. Para el catálogo de productos, bueno, pues voy a tener un catálogo de claves del SAT que tengo que asignarle a cada uno de mis productos, un equivalente dentro del catálogo del SAT, y las unidades de medida tendré que utilizar las del catálogo del SAT ahora. En los impuestos, monedas y documentos, bueno, pues ahora ya tengo un catálogo de tipos de impuesto, un catálogo de tipos de moneda y tengo también un número de serie y folio para lo que es el timbrado de la recepción de pagos. O sea, se incorpora una nueva serie con sus folios para efectos de lo que es la recepción de pagos. En el caso de facturas, pues ahora tengo que al emitir una factura tengo un catálogo con el uso de CFDIs, un catálogo de formas de pago, un catálogo de métodos de pago y voy a tener la confirmación, una clave de confirmación del PAC en caso de que emita yo comprobantes que excedan ciertos límites. Para las facturas con CFDI relacionados, acá ahora tendré que especificar si una factura está relacionada con otra. Vamos a empezar una nota de crédito o una nota de cargo. Necesitaré especificar qué tipo de relación tiene con el otro documento y el CFDI del documento relacionado. Entonces, esto es lo que implica finalmente que haya una versión nueva del sistema SAE. Esa es la obligatoriedad que tiene que cumplir SAE y por eso se está generando un nuevo sistema. Vamos a ver de forma muy rápida lo que son los parámetros, los catálogos y las operaciones que se van a hacer dentro del sistema para efectos de que ustedes tengan una idea de las implicaciones. En el catálogo de entrada en parámetros del sistema ya no tengo un campo abierto para especificar el régimen fiscal, ahora tengo un catálogo de diferentes regímenes disponibles y tengo que establecer la clave que corresponda. Tengo que seleccionarla. En el caso de los impuestos, para los impuestos ahora voy a tener una clave del SAT. Yo tengo una tablita con 3 impuestos por el momento que son ISR, IVA y EPS. Tendré que asignarle a cada uno de los impuestos que cobro o retengo la clave que le corresponda. Después tenemos en los clientes. Dentro de los clientes, bueno, pues el requisito fundamental es el RFC del cliente. Y adicionalmente tendremos una nueva pestaña. Si se fijan aquí arriba, voy a tener una nueva pestaña que es la de fiscales, en donde tendré que especificar el uso más común que le da mi cliente a sus comprobantes, la forma de pago más común que usa para liquidarme los comprobantes que yo le emito, en caso de que sea un cliente extranjero, su número de registro de identidad fiscal en el extranjero y a qué país pertenece. En el caso del uso del CFDI, pues tenemos
un catálogo, aquí está, para adquisición de mercancías, devoluciones, gastos, construcciones, lo que ya vimos. En el caso de la forma de pago, pues tengo diferentes formas de pago con un catálogo que es diferente al catálogo del propio sistema. O sea, aquí tengo efectivo, cheque nominativo, transferencias, monederos, dinero, dación en pago, donaciones, etc. Todo eso, al final, implica el tener los catálogos disponibles dentro del sistema y después asociarlo a todos los clientes. Porque obviamente los clientes ya están dados de alta, ahora tendré que asociarles esos datos para efectos de cumplir con los requerimientos en el timbrado. Para clientes del extranjero, clientes que se identifican con este RFC, el XEXX, voy a tener dentro del sistema la opción para poder registrar, por un lado, su número de identificación, que me lo tendrá que proporcionar, y el país de residencia. Hay un catálogo con claves de país para poder homologar entonces la residencia. En el caso del catálogo de productos, si ustedes se dan cuenta acá, sigo teniendo mis propias claves, no importa si uso claves alternas, todo eso sigue igual, pero tengo que definir una clave de unidad y una clave del SAT. En el caso de las claves de unidad, yo tengo un catálogo nuevo, ya se los mostré, en donde vienen especificados las diferentes unidades disponibles, y tengo la clave del SAT, en donde capturaré de este catálogo de 50 y tantos mil diferentes opciones, tendré que elegir una. Aquí cabe mencionar que se ha charlado mucho respecto a esto. ¿Por qué? Porque obviamente hay ciertos servicios o ciertos productos que pudieran no estar aquí adentro. Bueno, en ese caso está permitido utilizar la opción de no existe en el catálogo. Eso fue un logro. Originalmente no se tenía. Después tenemos una clave que es genérica para un grupo. O sea, esto es una clave genérica, es un agrupador. Aquí lo que veo son animales vivos de granja. Entonces, yo puedo en un momento dado, si tengo aquí la clave de un pato o un ganso o un cerdo o un chivo o una vaca o un perro, puedo utilizar una clave genérica, pudiera usar animales vivos de granja. Eso por el momento el SAT nos dice es válido. Posteriormente tendremos que especificar a nivel de detalle. Si esto es un perro, tendré que buscar dentro de animales vivos de granja el que corresponda a perro y tendré que ponerle el perro. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sabemos. Por el momento sabemos que para efectos de simplificación podremos utilizar un código agrupador, un código que hable en general de los productos. Esto pudiera simplificar mi proceso de manera significativa. Bien, otro cambio es el catálogo de conceptos. Ahora tengo dentro del catálogo de conceptos de cuentas por cobrar una clave de forma de pago. Tiene un catálogo el sistema y independientemente de la clave que yo uso internamente dentro del sistema, tendrías que asignar la clave que le corresponde dentro del catálogo del SAT. Esto es para todo lo que son abonos, pagos. En el caso del catálogo de monedas, como les mencionaba, si bien el sistema SAE tiene un detalle de las monedas y tiene un catálogo de monedas, yo tendré que asociarle la clave correspondiente a la que el catálogo del SAT tiene. Y ahí voy a ver que precisamente dentro de ese catálogo están las disposiciones del porcentaje de variación que puede tener el tipo de cambio respecto del día en que estoy emitiendo el comprobante. Entonces el propio sistema ya me va a validar que el tipo de cambio que yo tecleé no varíe respecto del día con respecto a este porcentaje. Y después, ni arriba ni abajo. Y después el propio PAC será el que me rechazará el documento en caso de que no esté validado, no esté dentro del margen correspondiente. Ya entrados ya vimos los catálogos, ahora vamos a ver un poco de la operación. Vimos parámetros, catálogos, ahora operación. ¿De qué manera va a impactar la operación? Bueno, normalmente en la parte de pagos, en el momento en que me estén pagando un documento, yo tengo que especificar el uso que le van a dar al CFDI, la forma de pago que está usando el cliente y el método de pago que va a hacer. Si me está pagando en una sola exhibición, bueno, pues, y el pago no es con una transacción bancarizada, entonces voy a especificar el uso. Aquí podría ser pues, para adquisición de bienes. Luego aquí le voy a decir me está pagando en efectivo y es un pago en una sola exhibición.
Ahí tenemos el catálogo de formas de pago. Aquí tengo el catálogo, el catálogo de uso del CFDI, luego el catálogo de formas de pago y luego tengo los métodos de pago. En caso de que la transacción sea a crédito, sin enganche, entonces tendré que especificar los mismos datos, que es el uso del CFDI, la forma de pago y el método de pago, pero en una opción en donde no voy a registrar el pago inicial. Aquí habla claramente de cuando las opciones seleccionadas sean a crédito sin enganche o pago a plazos, la sección de datos fiscales estará visible en la misma ventana de condiciones de pago. Cuando sea pago de contado o a crédito con enganche, esas opciones las voy a ver aquí, ya en la recepción de pagos. Bien, veamos ahora cómo impacta esto en la parte de la operación de CFDI relacionados. Como les mencionaba yo, cuando yo emita un comprobante fiscal digital que va a ir relacionado con otro, por ejemplo, una nota de crédito, una nota de cargo, una sustitución de una factura, tengo la obligación de, al momento de emitir ese comprobante, de especificar qué es un CFDI relacionado y cuál es el tipo de relación que tiene. Hay un catálogo de relaciones, si lo vemos aquí, vamos a ver el tipo de relación. El tipo de relación es nota de crédito de los documentos o nota de débito, devolución de mercancía, sustitución de CFDI, traslado de mercancía o factura generada por el traslado previo. Entonces, de acuerdo a ese catálogo, pues yo tendré que especificar claramente qué relación hay y luego el documento con el que está relacionado, él o los documentos con los que está relacionado. Puede ser una nota de cargo a varios documentos. Bueno, pues entonces pondré aquí en la opción de tipo de relación, que es una nota de cargo, y esa nota de cargo relacionada con varios documentos. Aquí cabe mencionar varias cosas. La opción 1 aplica para notas de crédito o devoluciones sobre cualquier factura. En el caso de documentos enlazados, el sistema sugerirá el UID de la factura correspondiente. Obviamente, cuando yo genere una nota de crédito y le diga yo que es de otra factura que había yo generado anteriormente, el sistema me va a relacionar el UID. La opción 4 aplica para facturas o notas de crédito que reemplazan a otras. Entonces yo podré seleccionar qué facturas son las que estoy reemplazando con la que estoy emitiendo en el momento. El usuario podrá seleccionar cualquier otro tipo de relación, en el caso se presentarán todas las que se tienen disponibles. El botón de datos fiscales siempre estará disponible y el usuario podrá seleccionar cualquier factura del cliente o bien proporcionar el UID de forma manual. Bien, para operaciones mayores a 20 millones, es en el mismo lugar dentro de la factura, en la clave de confirmación, tengo una opción para poner la clave de confirmación. Esta clave de confirmación me la va a entregar el PAC por el hecho de expedir comprobantes que exceden el importe. Entonces, todavía el tema del mecanismo de cómo me lo va a entregar el PAC, qué le voy a mandar al PAC, cómo lo va a recibir, cuándo me la manda, cómo me genera ese dato y demás, todavía no está claro en las reglas. Por lo tanto, y precisamente por eso, hay ciertas cosas que todavía no están implementadas en el sistema, pero que se irán liberando poco a poco conforme la ley dé claridad a esto. En el caso de operaciones con lotes y pedimentos, la captura del identificador del pedimento ahora deberá cumplir con los atributos de validación correspondientes. O sea, ya hay una clave, ya hay un catálogo, como vimos acá, con información respecto de los pedimentos. Entonces, aquí tengo la patente aduanal, tengo números de patentes, y en el caso de los números del pedimento, pues aquí tengo ahora ya la clave de la aduana, la clave de la patente, el número de ejercicio y la cantidad. Si ustedes se dan cuenta, para una misma patente se tienen varios ejercicios y con diferentes cantidades. Entonces, yo ahora tengo que capturar el número de pedimento operado, obedece a esto, a una aduana, a una patente, un ejercicio y una cantidad. Tengo que especificar la información completa y tengo que elegirla del catálogo correspondiente. Independientemente de que yo tengo este campo, que es un campo interno y que era el que usaba yo, si se dan cuenta, yo podía antes especificar pedimento 1782-7420 y ya con eso tenía yo mi número de pedimento. Nanáis,
Ahora tengo que seleccionar la patente y el pedimento y la aduana y todo lo correspondiente de forma exacta como corresponde al catálogo. Entonces hay nuevas disposiciones, hay nuevos campos de captura y tendré que tomar esas precauciones. Bien, hasta aquí son los cambios correspondientes a lo que es la operación normal del sistema, lo que yo venía haciendo hasta hoy. Yo daba de alta clientes, daba de alta productos, facturaba yo, recibía yo pagos y hasta ahí pues es la manera de operarlo. Ahora, ¿qué pasa con el complemento de recepción de pagos? El complemento de recepción de pagos, si bien habla de pagos precisamente, solo aplica en ciertas condiciones y cabe mencionarlas. Es muy importante. El complemento de pagos ahora implica capturar información adicional a la que se capturaba anteriormente. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo, en un pago yo capturaba la fecha, la forma de pago, la moneda y tipo de cambio, el monto y los datos de la operación. Sin embargo, yo registraba mis pagos y a qué se relacionaban esos pagos, de quién eran, por qué eran, correspondientes a qué documento fiscal anterior eran, no importaba, ahora sí va a importar. Ahora, al momento de recibir un pago, tengo que especificar muy claramente los datos de los documentos relacionados. Esto es, ¿me estás dando un pago? Sí, el UID del documento original, la moneda y tipo de cambio del documento original, el método de pago del documento especificado. ¿Cómo me dijeron que lo iban a pagar? ¿Lo iban a pagar en una sola exhibición? ¿Lo iban a pagar con un enganche y después un monto diferido? ¿O se iba a pagar en parcialidades? Tengo también que saber la parcialidad, qué parcialidad es, el importe del saldo anterior antes de hacer el pago, el importe pagado y el importe del saldo insoluto. Entonces, el sistema va a tener que llevar un control y un registro mucho más detallado de todos los pagos, para entonces poder cumplir con la generación del complemento de recepción de pagos en caso de ser obligatorio. Vamos a ver cuándo se usa y cuándo no. Se utiliza cuando la factura o el documento, llamada contraprestación, no se pague en una sola exhibición, es decir, pago en parcialidades. Cuando se reciba un pago de la contraprestación en una sola exhibición, pero esta no se liquide en el momento de la expedición del CFDI. Aquí cabe mencionar que se tienen 72 horas para hacer la recepción del pago. Eso es lo que dice en este momento la ley, pero pudiera ser que tuviera yo una extemporaneidad o un cambio diferente en esa disposición y que se acorte a 24 horas, a 8 horas o se extienda. Entonces habrá que estar pendiente al respecto. Se utiliza también, inclusive cuando estas sean operaciones a créditos y se paguen totalmente en una fecha posterior. O sea, no importa que sea un solo pago, pero sea posterior. Entonces, forzosamente se tendrá que hacer la generación del complemento de la recepción de pagos. ¿Cuándo no es necesario? Cuando la operación se paga antes o en el momento de la generación del CFDI. O sea, si a mí me liquidan el documento antes y después facturo, entonces no voy a tener que generar la recepción de pagos, el complemento. Tampoco cuando me den anticipos, me dan una cantidad parcial y me la dan anticipadamente, tampoco tengo que generar el complemento de recepción de pagos. Sin embargo, hay infinidad de consideraciones importantes y las voy a mencionar todas. Se debe identificar si el pago se realiza con una forma de pago bancarizada o no. Muy importante, yo voy a tener que definir el tipo de pago, qué tipo de pago es. Y dependiendo de eso, si la forma es bancarizada, se deberá recabar la información de la operación como número del documento, cuenta origen, nombre del banco, o RFC del banco, etcétera, etcétera, datos específicos para poder identificar esa transacción. En caso de que el pago sea a través del sistema de pagos electrónicos, o sea, lo que conocemos como SPEI, es opcional indicar la clave de rastreo, el certificado de la cadena, el sello de pago, etcétera, porque es muy importante saber que ese documento que se denomina CEP, que es comprobante electrónico de pago, ese ya lo está emitiendo cada entidad bancaria con la que nosotros trabajamos al momento de realizar una transacción, un traspaso, al momento de generar un pago,
al momento de hacer cualquier movimiento, está generando ese comprobante electrónico de pago con todos mis datos fiscales. Entonces, como ese documento ya existe, por el momento es opcional el tener que incluirlo dentro de los datos del complemento. Si ustedes quieren tener más información respecto a qué está haciendo las entidades bancarias cada vez que ustedes hacen una transacción, les invito a que consulten la página de Banxico, banxico.org.mx/CEP, comprobante electrónico de pago, para que vean, ahí pueden buscar todas las transacciones que han hecho ustedes en los últimos años con sus cuentas bancarias, ahí están registradas. El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor total de la operación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el sistema SAE tendrá que llevar un control interno cuando se haga una recepción de pagos. Va a decir, ok, de esta factura, de esta partida ya me pagaron esta parte proporcional. Entonces, pues obviamente el registro y el llevado de esto pues es mucho más específico. Aunque ustedes no lo van a ver, el sistema lo va a estar haciendo internamente. El CFDI de recepción de pagos no requiere desglose de impuestos. Bueno, es importante, esto nada más es puntualizarlo. Ustedes van a ver en el tema del complemento que se genere, el XML correspondiente a la recepción de pagos, no van a ver ustedes el desglose de los impuestos. Digo, por si en algún momento se ven ustedes en la obligación de cumplir esto porque un contador de su cliente se los pide, bueno, tendrán el fundamento legal para decirle, oye, no, el complemento de recepción de pagos no requiere el desglose de los impuestos. Consideraciones adicionales, más, una vez emitido el CFDI para recepción de pagos, el documento de la operación no podrá ser cancelado. Esta es una regla que está especificada, y por otro lado hay otra regla que dice que si un CFDI que incorpora el complemento para recepción de pagos es cancelado por error, este tiene que ser sustituido por otro, y en caso de que eso suceda tiene que haber un mecanismo de sustitución. Entonces ahí hay cierta ambigüedad. Por eso, por esas ambigüedades, entre otras, la parte del complemento de recepción de pagos no se tendrá disponible en el sistema SAE de inicio. No se tiene porque las reglas todavía no son claras. Podrá emitirse un CFDI con el complemento de recepción de pagos por cada pago recibido y uno por todos los pagos recibidos. O sea, esto básicamente quiere decir que tendré la facilidad administrativa de que al final del mes podré emitir para un cliente un solo comprobante de recepción de pagos, un solo complemento, que englobe todos los pagos que me hizo durante el mes. Ahora, cabe mencionar que esto es uno por cada uno de los contribuyentes que estén involucrados. No voy a emitir un complemento de recepción de pagos, un comprobante, por todos los pagos que me hicieron todos mis clientes. No, es uno por cada cliente. Entonces, bueno, por lo menos tengo esa facilidad. En lugar de emitir un comprobante y tener que timbrar y pagar los timbres por cada uno, podré emitir uno de manera mensual. El CFDI de recepción de pago se manejará como un nuevo documento. Esto quiere decir, voy a tener una serie, voy a tener toda la configuración y voy a tener que emitir, timbrar y expedir un PDF y un XML en el módulo de recepción de pagos, y eso lo voy a hacer dentro del módulo de clientes. Para los usuarios que tienen bancos, bueno, pues se está viendo la posibilidad de que esto se emita desde el momento de registrar el ingreso en bancos, tenga yo ahí la capacidad de poder emitir el comprobante. El CFDI de pago se generará desde la ventanilla Pagos Multidocumento. O sea, es importante entender que la opción donde voy a registrar mis pagos, pues es en la ventana de Documentos Multidocumento. Ahí voy a tener una opción de fiscales. Se tendrá una nueva consulta de estos documentos, obviamente para efectos de administrar los documentos de recepción de pagos, pues voy a tener una opción de consultas. Vamos a ver la pantalla un poquito más adelante, donde ustedes podrán hacer la consulta. Contará también con funciones específicas tales como la cancelación de un pago y el timbrado de un pago pendiente. Digo, como naturalmente lo han tenido, ¿no? Una vez que se define el tema de si sí puedo cancelar o no puedo cancelar, se tendrá abierta la opción para hacerlo. Se van a agregar parámetros, tanto en la pestaña de fiscales, en parámetros del sistema, como también en la parte de clientes, el catálogo de clientes, para poder registrar la información correspondiente. Vamos a ver, en el caso de parámetros, dentro de parámetros generales de la empresa, tengo cuentas, y aquí es donde podré dar de alta mis cuentas, yo como emisor de los comprobantes.
En el caso de los parámetros del sistema en clientes, ahí voy a tener la opción de la definición de la serie y el folio correspondiente. Ya saben, es un folio y una serie como la de facturas o la de devoluciones, donde voy a especificar que es digital, voy a tener un folio inicial, voy a tener una longitud y un formato para la emisión. En el caso de el expediente del cliente, en cada cliente voy a tener en la pestaña de fiscales una opción para la captura de las cuentas bancarias con las cuales el cliente me paga, con las cuales me hace las transacciones bancarizadas. El complemento de recepción de pagos, ¿en dónde se va a emitir? Bueno, ya en la operación, como les mencionábamos, tenemos una opción, un botón de fiscales en donde me va a aparecer para transacciones bancarizadas, me va a permitir capturar la cuenta origen y la cuenta destino de esta transacción. Aquí aparece efectivo, obviamente pues esto no es para efectivos, es para cheques, transferencias y demás. Bien, tengo una opción de consulta, la consulta del complemento de recepción de pagos. Obviamente tendré aquí todas las consultas, aquí voy a poder consultar por cliente, voy a poder consultar por folio, por fecha, por tipo de forma de pago, filtrarlos, poder verlos, visualizarlos, tener un preview o poder imprimirlos, hasta imprimirlos. Voy a poder generar una reimpresión de esos comprobantes. Bien, hasta aquí la parte de la recepción de pagos. Ahora hablemos de la cancelación de CFDIs. Hay un fundamento legal para la cancelación de CFDIs ahora, porque antes no lo había. Antes yo podía cancelar un comprobante fiscal digital, mientras lo hiciera yo de manera correcta, timbrándolo, en cualquier momento podía yo, fiscalmente hablando, cancelar un comprobante. No podía yo cancelarlo a lo mejor de manera interna, como política empresarial, cuando ya había yo cerrado mi ejercicio o cuando ya había cerrado mi periodo. A lo mejor de un mes a otro ustedes ya habían establecido la regla de no me canceles documentos del mes anterior o de meses anteriores, porque me afectan mis estados de resultados, me afecta mi inventario, me afecta mis valor de inventario, etc. Pero esa era una política interna. Desde el punto de vista fiscal, en cualquier momento podía yo cancelar un comprobante fiscal digital. Entonces, ahora, para efectos de poder de alguna manera corregir ciertas malas prácticas que se han detectado, que ha detectado el SAT, ahora, para efectos de hacer la cancelación de un comprobante fiscal digital, voy a pedir autorización. ¿Autorización a quién? Al beneficiario del comprobante fiscal digital. Esto, me imagino que de entrada debe ser un shock para muchos. Oye, espera, no puedo cancelar un comprobante fiscal digital que ya emití hasta que al que se lo emití no me dé la autorización. ¿Y qué pasa si se lo emití y resulta ser que no me da la autorización y yo necesito cancelarlo por diferentes razones? Bueno, hay ciertas reglas que ya están establecidas. Ya hay un fundamento legal que es que el comprobante fiscal digital por internet solo podrá cancelarse cuando la persona a favor a quien se expiden acepte la cancelación. Ok, eso es ley. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, establecerá la forma y los medios para hacerlo. Bueno, ahí vamos a hablar ahora de las reglas. La regla es la 2.7.1.38, que dice: cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, enviará al receptor del mismo una solicitud para la cancelación a través del buzón tributario. Segundo, el receptor del comprobante deberá manifestar a través del mismo medio, o sea, el buzón tributario, a más tardar dentro de 72 horas siguientes contadas a partir de la recepción de la solicitud, la aceptación o negación. Ok, ya está claro, ¿no? O sea, el receptor tiene 72 horas para contestarme a partir de que yo le pida la autorización para cancelarlo. Y otra vez, esto puede de alguna manera poner a todos con los pelos de punta. Oye, espérame tantito, acabo de emitir el comprobante, yo tenía el producto A, tenía existencia 1 nada más, ya hice la factura y se la hice a mi cliente Juan Pérez. Y resulta que me equivoqué, no era Juan Pérez. Juan Pérez, ya hace muchos años que no trabajo con él, era para Chucho López. Ok, ahora ¿qué hago? Porque yo ya no tengo contacto con Juan Pérez. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a esperar 72 horas y luego qué pasa si no me contesta?
Bueno, el SAT considerará que el receptor acepta la cancelación del CFDI si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior no realiza manifestación alguna. Esto quiere decir que cualquier solicitud pasada 72 horas se da por autorizada, si no hay una respuesta tácita del receptor. También hay otras cuestiones que pues, van a aclarar la pregunta que les hacía yo hace un momento. Otra regla: se podrá cancelar el CFDI sin necesidad de la aceptación del receptor cuando el CFDI ampare ingresos por un monto menor a 5,000 pesos. O sea, si el comprobante no excede los 5,000 pesos, lo puedo cancelar en cualquier momento. Sigue siendo como se hacía actualmente. Cuando se haya emitido por concepto de nómina, bueno, se aclara aquí porque esto es información relativa a la cancelación. No es un tema de SAE, es un tema del NOI. En caso de NOI, los comprobantes se pueden cancelar en cualquier momento. Y luego, cuando se emita por concepto de egresos, traslado de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF. Si el contribuyente es un contribuyente del régimen de incorporación fiscal, puedo cancelar el comprobante en cualquier momento. También cuando se amparen retenciones e información de pagos. Cuando sean expedidos en operaciones realizadas con el público en general de conformidad con las reglas establecidas por la autoridad. Pues sí, si yo emito un comprobante fiscal digital para un contribuyente que no tiene RFC, pues no tiene buzón fiscal, entonces ¿cómo le voy a mandar la solicitud? Por lo tanto lo puedo cancelar. Y aquí viene lo más importante: cuando la cancelación se realice dentro de las primeras 72 horas, a partir de la expedición, podré cancelarlo sin ningún problema. Entonces, si se dan cuenta, pueden surgir muchas otras situaciones. Les planteé el tema de que tengo un solo producto, necesito facturárselo a alguien, se lo facturé por error a alguien y después es para otra persona. Bueno, sin importar el monto, sin importar nada, puedo cancelar el comprobante siempre y cuando no hayan pasado 72 horas desde el momento en que lo generé. Pasadas las 72 horas, ahora sí tengo que pedir la autorización forzosamente al receptor y tengo que esperar otras 72 horas como máximo para efectos de obtener la autorización. Entonces, se matiza el tema de la cancelación, pero hay que conocer todos los detalles, hay que entender cuál es mi logística, de qué manera estoy operando, qué implicaciones va a tener todo esto en el tema de las cancelaciones, el tema de la emisión de los comprobantes con todos sus catálogos nuevos, de qué manera voy a poder correlacionar los productos que yo uso, los servicios que yo uso para efectos del catálogo del SAT. Entonces, todo eso tendré que analizarlo y tendré que contemplarlo de manera oportuna para que el cambio, la transición de SAE 6 a SAE 7 sea lo más suave posible. Hablemos del inicio de vigencia, muy importante. Hoy por hoy, en la fecha en que estamos compartiendo información con ustedes, ya tenemos ahorita que la entrada en vigor del CFDI versión 3.3 es a partir del 1 de julio. Sin embargo, hay una facilidad administrativa que me da un colchón de tiempo para poder adaptarme. O sea, van a convivir la versión 3.2 y la versión 3.3 desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre. Quiere decir que tengo prácticamente hasta el 30 de noviembre para estar listo ya con la nueva versión del sistema, con todos los catálogos ya homologados, con todas las configuraciones necesarias para poder entender los requerimientos y poder ya cumplir con esos requerimientos. A partir del 1 de diciembre del 2017 ya no hay vuelta de hoja. Ya tiene que estar forzosamente configurado el sistema y preparado para poder emitir comprobantes versión 3.3. En el caso del CFDI de recepción de pagos, ya hablamos de facturas, de notas de crédito, notas de cargo. Ahora hablemos de recepción de pagos. El complemento de recepción de pagos es opcional a partir del 1 de julio, igual que el CFDI. Y será obligatorio a partir del 1 de diciembre. Entonces aquí tengo el mismo periodo para adaptarme y para poder tener listo el sistema y tener listo todos los requerimientos dentro del sistema para poder cumplir con esa obligación. En el caso del proceso de aprobación de cancelaciones, esto entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2018. Quiere decir que por el momento el sistema SAE no lo tendrá incorporado. Sin embargo, sí les puedo especificar que se va a incorporar dentro de esta misma versión. O sea, estará disponible en la versión 7 como un reinstalable. Ustedes saben que los reinstalables no tienen costo.
Resumiendo entonces, hoy por hoy Aspel SAE, en el momento en que se incorpore ya al mercado, en cuanto esté listo, que eso ya va a ser en muy poco tiempo, ustedes tendrán la certeza de que el sistema cumple con todos los requerimientos vigentes. El trabajo de homologación de parámetros y catálogos es muy grande. Va a depender del tamaño de su empresa, del tamaño del catálogo de sus productos, del tamaño del catálogo de clientes. Entonces, tenemos suficiente tiempo para iniciar con esto, siempre y cuando lo hagamos de manera anticipada. Tenemos tiempo para hacerlo correctamente, necesitamos hacerlo cuanto antes. Nuestra sugerencia es, antes de hacer nada, nuestra sugerencia es capacítense. Tenemos dos opciones. Ustedes necesitan saber cuándo, cómo y en dónde dentro del sistema se tiene que aplicar cada una de las nuevas disposiciones. Entonces, para ello les ofrecemos la opción del taller. El taller es un taller de actualización, un taller que todavía no sabemos si va a durar entre 3 y 5 horas en una sola sesión, de tal manera que les demos todo el material, todo lo necesario para efectos de una implementación adecuada. Les sugerimos que asistan al taller. Esa es la primera opción. La segunda opción es tomar los cursos, ya saben, básico, intermedio y avanzado de la nueva versión. Esto es recomendable para aquellos usuarios que nunca han utilizado el SAE o para aquellos que han utilizado versiones muy viejas. Quien todavía está trabajando en versión 4, en versión 3, en versión 4.5, en versión 4.1, quizás los que todavía siguen usando la versión 5, valdría la pena que tomaran el curso básico, que conozcan las bondades de los nuevos catálogos, de la nueva información que se incorporó a partir del SAE 6. Para ellos es importante que tomen el curso básico y el curso intermedio. Para los demás, los que ya vienen usando SAE 6, les recomendamos el taller. Y por último, pues aprovechar los beneficios operativos y económicos de un arranque planeado y anticipado. Hoy por hoy les puedo mencionar que hay beneficios económicos para quien haga su transición, o sea, adquiera su actualización anticipadamente. Entonces les pediría yo, acérquense por favor, les va a llegar información oportunamente, de información comercial respecto a esto, en donde podrán ustedes aprovechar los beneficios de este mes de mayo, con los descuentos o con las promociones que hay de quien haga su actualización de manera anticipada.